Don Ernesto Cabrera jamás imaginó que aquella tarde de marzo de 1894, cuando fingió estar distraído revisando unos documentos en su despacho, descubriría el secreto más oscuro y desgarrador que jamás había imaginado sobre Soledad Ramírez, la mujer que durante 18 años había sido mucho más que su empleada doméstica. Lo que comenzó como una simple sospecha sobre ciertos comportamientos extraños terminaría revelando una verdad tan terrible que lo obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre lealtad, sacrificio y hasta dónde puede llegar el amor de una madre desesperada. Soledad había llegado a la mansión de los Cabrera en la Ciudad de México siendo apenas una muchacha de 20 años, huyendo de un pasado del que nunca hablaba y con una tristeza en la mirada que ni los años habían podido borrar. Ahora, a sus 38 años, se había convertido en la columna vertebral de aquella casa, la confidente de las alegrías y las penas del patrón y la única persona que don Ernesto consideraba verdaderamente familia después de haber perdido a su esposa y a su única hija. Pero esa tarde, mientras fingía concentrarse en sus papeles, escucharía una conversación telefónica que revelaría que Soledad cargaba con un peso tan oscuro y terrible que había moldeado cada día de su existencia durante casi 2 décadas. La mansión Cabrera se alzaba imponente en una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México de finales del siglo XIX, con sus 3 pisos de cantera rosa, sus jardines impecables y sus salones decorados con el lujo que solo la fortuna de las minas de plata de Zacatecas podía proporcionar. Don Ernesto Cabrera, a sus 55 años, era considerado uno de los hombres más ricos e influyentes de todo el país. Había heredado el imperio minero de su padre y lo había multiplicado gracias a su visión para los negocios y su trato justo con los trabajadores. Pero toda esa riqueza no había podido protegerlo de las tragedias que habían marcado su vida. 7 años atrás, su esposa doña Beatriz había fallecido durante una epidemia de cólera que azotó la capital. Apenas 2 años después, su única hija Mercedes, de apenas 16 años, había muerto en un trágico accidente de carruaje que destrozó el corazón del millonario. Desde entonces, don Ernesto se había convertido en un hombre solitario que encontraba consuelo únicamente en el trabajo y en la presencia constante de Soledad. Soledad Ramírez había llegado a la mansión Cabrera en 1876, recomendada por las monjas del convento. Era una joven delgada, de ojos oscuros que parecían guardar 1000 secretos y con esa dignidad en el porte que solo poseen las personas que han conocido el verdadero sufrimiento. Doña Beatriz, que tenía un corazón generoso, la había contratado inmediatamente para las labores domésticas más simples, pero pronto descubrió que Soledad era mucho más que una simple sirvienta. La muchacha sabía leer y escribir, algo inusual para alguien de su condición. Tenía conocimientos de contabilidad básica, hablaba con una educación que no correspondía a su origen humilde y poseía una inteligencia natural que la hacía capaz de aprender cualquier tarea con rapidez sorprendente. Con los años, Soledad se había convertido en la administradora no oficial de la casa, manejando las cuentas domésticas, coordinando al resto del servicio y convirtiéndose en la mano derecha de doña Beatriz. Cuando la tragedia golpeó a la familia Cabrera, Soledad fue quien mantuvo la casa en pie. Fue ella quien consoló a don Ernesto durante las noches más oscuras tras la muerte de su esposa, quien organizó el funeral de la pequeña Mercedes y quien se convirtió en la única constante en la vida del millonario cuando todo lo demás se había derrumbado. Durante 18 años había sido la sombra silenciosa pero indispensable que mantenía funcionando no solo la mansión, sino también el corazón roto de don Ernesto. Pero don Ernesto había comenzado a notar durante las últimas semanas de marzo de 1894 que algo había cambiado en Soledad. Y esa tarde, cuando decidió fingir estar absorto en sus documentos mientras ella creía estar sola en el salón contiguo, descubriría un secreto tan oscuro que cambiaría para siempre la vida de ambos. Don Ernesto Cabrera no era un hombre que se dejara engañar fácilmente. Durante 30 años manejando negocios en las minas más peligrosas de México, había desarrollado un instinto particular para detectar cuando algo no cuadraba, cuando las apariencias ocultaban realidades incómodas. Por eso, cuando comenzó a notar cambios sutiles pero inquietantes en el comportamiento de Soledad durante el mes de marzo, su intuición le advirtió que algo grave estaba sucediendo. El primer cambio que había captado su atención fue la manera en que Soledad se había vuelto casi obsesiva con la correspondencia. Cada mañana, don Ernesto la veía afanada revisando los primeros correos. Cuando el cartero llegaba a la mansión,
Ella era la primera en bajar las escaleras para recibir personalmente las cartas. Don Ernesto la había visto revisar cada sobre con una ansiedad apenas disimulada, y en 2 ocasiones había interceptado cartas que inmediatamente ocultaba en los pliegues de su delantal antes de que alguien más pudiera verlas. Luego estaban las salidas repentinas. Soledad, que durante 18 años había sido la personificación de la rutina y la constancia, ahora pedía permiso con frecuencia inusual para ausentarse durante algunas horas, alegando necesidad de visitar al médico o de atender asuntos personales urgentes. Don Ernesto nunca había sido un patrón que cuestionara las necesidades de sus empleados, pero la frecuencia y la urgencia con que Soledad solicitaba estos permisos era tan fuera de lo común que resultaba imposible no notarlo. Pero lo que más preocupaba a don Ernesto era el deterioro físico evidente de su empleada. Soledad, que siempre había sido delgada pero saludable, ahora mostraba una palidez enfermiza. Tenía ojeras profundas que ninguna cantidad de sueño parecía poder borrar, y don Ernesto la había sorprendido en múltiples ocasiones con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo completamente, ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Una noche, don Ernesto la había encontrado llorando silenciosamente en la cocina, mucho después de que el resto del servicio se hubiera retirado. Cuando le preguntó qué le sucedía, Soledad simplemente se había secado las lágrimas y había murmurado algo sobre recuerdos dolorosos del pasado. Don Ernesto había aceptado la explicación en ese momento, pero ahora, repasando todos los incidentes extraños, comenzaba a sospechar que había algo mucho más serio en juego. El incidente que finalmente convenció a don Ernesto de que necesitaba descubrir la verdad ocurrió una tarde cuando accidentalmente entró a la habitación de Soledad buscándola para consultarle sobre unas cuentas. La puerta estaba entreabierta y don Ernesto había entrado sin anunciarse. Lo que vio lo dejó profundamente perturbado. Sobre la modesta cama de Soledad había varios sobres abiertos, y ella estaba leyendo una carta con una expresión de absoluto terror en el rostro. Al darse cuenta de su presencia, Soledad había recogido apresuradamente todos los papeles, guardándolos en el cajón de su mesita de noche con manos temblorosas. «Perdone, don Ernesto», había dicho con voz apenas audible, «no lo escuché llegar». La manera en que evitó su mirada, la forma en que sus manos temblaban y sobre todo, el miedo palpable en sus ojos, le dijeron a don Ernesto todo lo que necesitaba saber. Soledad estaba ocultando algo grave, algo que la aterrorizaba. Esa noche, don Ernesto tomó una decisión que en circunstancias normales habría considerado deshonrosa. Al día siguiente, fingiría estar completamente absorto en su trabajo en el despacho, pero en realidad estaría atento a cualquier oportunidad de descubrir qué era lo que Soledad ocultaba con tanto cuidado. No lo hacía por desconfianza mezquina o por curiosidad malsana, sino porque genuinamente se preocupaba por la mujer que durante casi 2 décadas había sido su apoyo más firme, y sabía en su corazón que ella estaba en algún tipo de peligro. La mañana del 15 de marzo de 1894 amaneció con ese cielo azul implacable que es tan característico de la Ciudad de México. Don Ernesto se había levantado más temprano de lo habitual, con la determinación de implementar su plan de observación discreta. Desayunó en silencio, mientras Soledad, como siempre, se movía eficientemente por el comedor, sirviendo café y pan dulce, con esa gracia natural que la caracterizaba. «Buenos días, don Ernesto», había dicho Soledad, y él notó inmediatamente la tensión en su voz, como si cada palabra requiriera un esfuerzo consciente. «Buenos días, Soledad, ¿dormiste bien?» «Sí, señor, gracias por preguntar», pero las ojeras profundas en su rostro contradecían completamente sus palabras. Después del desayuno, don Ernesto se dirigió a su despacho. En el segundo piso, una habitación amplia con ventanales que daban al jardín, llena de libros de contabilidad, mapas de sus propiedades mineras y documentos de negocios. El despacho estaba estratégicamente ubicado junto al salón de música, separado solo por una puerta de madera tallada que raramente se cerraba completamente.
Don Ernesto se instaló en su escritorio de caoba y extendió frente a él varios documentos que simuló revisar con atención, pero en realidad todos sus sentidos estaban enfocados en lo que pudiera suceder en las habitaciones contiguas. Sabía que los martes por la mañana, Soledad solía organizar las cuentas de la casa en el pequeño escritorio del salón de música, y tenía la esperanza de que si algo inusual iba a suceder, sería durante ese tiempo. No tuvo que esperar mucho. A las 10 de la mañana, escuchó los pasos característicos de Soledad subiendo las escaleras. La oyó entrar al salón de música y comenzar a organizar papeles sobre el escritorio. Durante los primeros 20 minutos, todo parecía perfectamente normal. El sonido de páginas siendo pasadas, el rasgueo ocasional de la pluma sobre el papel, los suspiros de concentración que Soledad emitía cuando trabajaba con números complicados. Pero entonces, don Ernesto escuchó un sonido que le heló la sangre, el timbre del teléfono que habían instalado recientemente en el salón. Era uno de esos aparatos modernos que solo las casas más ricas de la capital poseían, y don Ernesto lo había mandado instalar principalmente para facilitar la comunicación con sus socios de negocios. Escuchó a Soledad levantarse apresuradamente y tomar el auricular. Bueno, su voz sonaba tensa, casi asustada. Don Ernesto no podía escuchar la voz del otro lado de la línea, pero podía escuchar perfectamente las respuestas de Soledad, y lo que escuchó lo dejó completamente perplejo. Sí, soy yo. ¿Ya tienen la fecha? No, por favor, todavía no. Necesito más tiempo. Les he enviado todo lo que he podido. ¿Cuánto más necesitan? Dios mío, eso es imposible. ¿Y si no consigo esa cantidad? No, por favor, no pueden hacer eso. Él es inocente, ustedes lo saben. Les juro que conseguiré el dinero. Solo denme un poco más de tiempo. La voz de Soledad se quebró completamente y don Ernesto la escuchó sollozar abiertamente. Su corazón se contrajo de dolor al escuchar el sufrimiento evidente en cada palabra de la mujer que había sido su pilar durante tantos años. Haré lo que sea, continuó Soledad con voz desesperada. Pueden quitarme todo lo que tengo, pueden llevarse los ahorros de toda mi vida, pero por favor, no dejen que lo ejecuten. Él es mi hijo, es todo lo que me queda en este mundo. Don Ernesto sintió como si le hubieran golpeado en el estómago con un martillo. ¿Su hijo? Durante 18 años, Soledad nunca había mencionado tener un hijo. Siempre había dado la impresión de ser una mujer completamente sola en el mundo, sin familia ni ataduras. ¿Cómo era posible que hubiera ocultado la existencia de un hijo durante tanto tiempo? ¿Y por qué ese hijo estaba aparentemente enfrentando una ejecución? Entiendo, continuó Soledad, su voz ahora reducida a un susurro derrotado. El 30 de marzo es la fecha límite, 2,000 pesos, sí, lo entiendo, haré lo que sea necesario. Don Ernesto escuchó cómo Soledad colgaba el teléfono, seguido por el sonido de su cuerpo desplomándose en una silla. Sus sollozos eran ahora audibles incluso a través de la puerta parcialmente cerrada, un llanto de desesperación tan profundo que partía el alma. El millonario se encontraba en un estado de shock completo. Durante casi 2 décadas, Soledad había guardado el secreto de tener un hijo que aparentemente estaba en gravísimo peligro. La palabra ejecuten resonaba en su mente con implicaciones aterradoras, y ahora entendía todas las señales extrañas, las cartas ocultas, las salidas repentinas, el deterioro físico. Soledad estaba luchando desesperadamente por salvar la vida de su hijo. Don Ernesto permaneció inmóvil en su escritorio durante varios minutos después de la devastadora llamada telefónica, luchando por procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Su mente trabajaba febrilmente, reconstruyendo los últimos 18 años a la luz de esta nueva información, buscando pistas que debería haber visto pero que había pasado por alto. Recordó el día en que Soledad había llegado a su casa, recomendada por las monjas del convento de la Concepción. Ahora, con esta nueva perspectiva, muchos detalles que entonces habían parecido insignificantes cobraban un nuevo significado. La tristeza profunda en sus ojos, su negativa a hablar sobre su pasado, la manera en que ocasionalmente se quedaba mirando por la ventana con una expresión de anhelo insoportable. Don Ernesto también recordó que durante todos esos años, Soledad jamás había tomado vacaciones prolongadas. Se ausentaba ocasionalmente por un día o dos, alegando necesidad de visitar familiares lejanos, pero nunca más que eso.
Ahora comprendía que probablemente esas breves ausencias eran visitas furtivas a ese hijo cuya existencia había mantenido en secreto durante casi 2 décadas. Pero ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué había ocultado algo tan fundamental de su vida? Don Ernesto conocía bien los prejuicios de la sociedad mexicana de finales del siglo XIX. Una mujer soltera con un hijo era vista con desprecio, considerada indigna de trabajar en casas respetables. Las madres solteras eran marginadas, rechazadas, condenadas a la pobreza más abyecta. Seguramente Soledad había ocultado la existencia de su hijo por puro instinto de supervivencia, sabiendo que revelar esa verdad significaría perder su empleo y cualquier posibilidad de proporcionar para ese niño. Pero había algo aún más grave en juego ahora. La conversación telefónica había mencionado una ejecución, una fecha límite y una suma considerable de dinero. Don Ernesto, con su experiencia en negocios y en los aspectos más oscuros de la justicia mexicana, inmediatamente comprendió lo que estaba sucediendo. El hijo de Soledad estaba en prisión, probablemente condenado a muerte, y alguien le estaba extorsionando con la promesa de salvar su vida a cambio de dinero. 2,000 pesos. Era una fortuna para alguien como Soledad, cuyo salario, aunque generoso para los estándares de una empleada doméstica, jamás le permitiría reunir semejante cantidad. Incluso si hubiera estado ahorrando religiosamente cada centavo durante los 18 años que llevaba trabajando en la mansión Cabrera, difícilmente habría acumulado más de 500 o 600 pesos. ¿De dónde pensaba sacar el resto? Don Ernesto sintió una punzada de dolor al imaginar la desesperación que Soledad debía estar sintiendo. Durante casi 2 décadas había cargado sola con el peso de su secreto, había trabajado incansablemente mientras su corazón sangraba por un hijo al que apenas podía ver, y ahora enfrentaba la posibilidad de perderlo para siempre si no conseguía una cantidad de dinero que estaba completamente fuera de su alcance. El millonario se encontraba ante una decisión moral compleja. Había descubierto el secreto de Soledad de una manera que podría considerarse poco honorable, espiando una conversación que ella creía privada. Pero al mismo tiempo, ahora poseía información que podría ser crucial para ayudarla. ¿Debía confrontarla directamente? ¿Debía fingir ignorancia y esperar a que ella finalmente le confiara la verdad? ¿O debía tomar acción inmediata para resolver la situación sin revelar que conocía su secreto? Mientras don Ernesto luchaba con estas preguntas, escuchó que Soledad comenzó a moverse nuevamente en el salón contiguo. Sus pasos sonaban pesados, derrotados, completamente diferentes a su manera habitual de moverse con eficiencia y propósito. La escuchó recoger los papeles de las cuentas domésticas y dirigirse hacia la puerta. Don Ernesto tomó una decisión rápida. No podía continuar fingiendo ignorancia mientras Soledad sufría de esa manera. Tenía que confrontarla, pero tenía que hacerlo con delicadeza, de una manera que no la hiciera sentir avergonzada o traicionada. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta que conectaba su despacho con el salón de música. Don Ernesto abrió la puerta justo cuando Soledad estaba a punto de salir del salón de música. La mujer se sobresaltó visiblemente al verlo, y él pudo observar de cerca el devastador efecto que la llamada telefónica había tenido en ella. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, su rostro estaba pálido como la cera, y sus manos temblaban mientras sostenía los papeles de las cuentas. «Soledad», dijo don Ernesto con voz suave, «necesito hablar contigo. Por favor, siéntate». La expresión de terror que cruzó el rostro de Soledad le confirmó a don Ernesto que ella temía que él hubiera escuchado su conversación, pero era demasiado tarde para retractarse. Necesitaba llegar al fondo de esta situación, tanto por el bien de Soledad como por su propia paz mental. «Don Ernesto, yo tengo que terminar las cuentas y luego preparar el almuerzo», comenzó Soledad, buscando cualquier excusa para escapar de la conversación inminente. «Las cuentas pueden esperar, y le pediré a Rosa que se encargue del almuerzo hoy. Por favor, Soledad, esto es importante». Soledad se dejó caer en una de las sillas tapizadas del salón, y don Ernesto se sentó frente a ella. Durante un momento largo, ninguno de los dos habló. Don Ernesto observaba a la mujer que había sido parte integral de su vida durante casi 2 décadas, viendo realmente el peso enorme que había estado cargando todos esos años. «Soledad,
comenzó finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Durante 18 años, has sido mucho más que una empleada en esta casa. Has sido mi amiga, mi confidente, la persona que mantuvo esta familia en pie cuando todo se estaba derrumbando. Te considero parte de mi propia familia. Soledad lo miraba con ojos llenos de lágrimas, pero permanecía en silencio, claramente aterrorizada de lo que pudiera venir a continuación. Por eso, continuó don Ernesto, me duele profundamente darme cuenta de que has estado sufriendo en silencio, cargando con problemas terribles sin sentirte capaz de compartirlos conmigo. ¿Acaso no he demostrado durante todos estos años que puedes confiar en mí? Don Ernesto, la voz de Soledad se quebró completamente. Usted ha sido más que generoso conmigo, más de lo que jamás merecí, pero hay cosas en mi pasado que son tan vergonzosas, tan dolorosas, que no podría. ¿Tiene que ver con tu hijo?, preguntó don Ernesto directamente, y el efecto de sus palabras fue inmediato. Soledad se puso pálida como un fantasma, sus ojos se abrieron con horror absoluto, y por un momento pareció que iba a desmayarse. ¿Cómo? ¿Cómo lo supo?, logró susurrar finalmente. Escuché tu conversación telefónica, admitió don Ernesto, decidiendo que la honestidad completa era la única manera de proceder. No fue intencional al principio, pero una vez que empecé a escuchar, no pude detenerme. Soledad, sé que tienes un hijo, sé que está en grave peligro, y sé que necesitas 2,000 pesos antes del 30 de marzo. Soledad se desplomó completamente, cubriéndose el rostro con las manos mientras comenzó a sollozar de una manera que don Ernesto nunca la había visto antes. Eran sollozos que venían de lo más profundo del alma, liberando años de dolor, vergüenza y desesperación acumulados. «Perdóneme, don Ernesto», logró decir entre sollozos. «Perdóneme por haberle mentido durante todos estos años. Perdóneme por ser una impostora, por hacerme pasar por una mujer honesta, cuando en realidad soy... Eres una madre», la interrumpió don Ernesto con firmeza. «Eres una madre que ha hecho lo que fuera necesario para sobrevivir y proteger a su hijo. No hay nada de qué avergonzarse en eso». Soledad levantó la vista hacia él, sus ojos mostrando una mezcla de gratitud y incredulidad. ¿No me va a despedir? ¿No me va a echar de su casa por haberle mentido durante tantos años? Por supuesto que no, respondió don Ernesto, pero sí voy a pedirte que confíes en mí lo suficiente como para contarme toda la historia. Desde el principio, Soledad, necesito saber todo. Y así, mientras el sol de la mañana se filtraba por las ventanas del salón de música de la mansión Cabrera, Soledad Ramírez comenzó a contar una historia que había guardado en secreto durante 18 años largos y dolorosos. «Mi verdadero nombre no es Soledad Ramírez», comenzó, y esas palabras cayeron como una bomba en el silencio del salón. «Me llamo María Soledad Montes de Oca. Vengo de una familia acomodada de Puebla. Mi padre era abogado y mi madre pertenecía a una de las familias más antiguas y respetables de la ciudad». Don Ernesto se reclinó en su silla, preparándose para escuchar una historia que claramente sería dolorosa. Soledad continuó, su voz temblando pero determinada a decir finalmente la verdad completa. «Cuando tenía 18 años, me enamoré de un joven que trabajaba como escribiente en el despacho de mi padre. Se llamaba Rafael, y era el hombre más amable, más inteligente y más hermoso que había conocido. Pero venía de una familia humilde, sin nombre ni fortuna. Mis padres se opusieron rotundamente a nuestra relación». Soledad hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos de casi 20 años atrás. «Rafael y yo nos veíamos en secreto durante meses. Yo estaba tan enamorada, tan convencida de que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Y entonces, descubrí que estaba embarazada». Don Ernesto escuchaba en silencio, comenzando a comprender la magnitud de la tragedia que había marcado la vida de Soledad. «Cuando se lo dije a Rafael,
Él quiso casarse conmigo inmediatamente. Fuimos a hablar con mis padres, creyendo ingenuamente que la noticia del bebé los haría aceptar nuestro matrimonio. Pero nos equivocamos terriblemente. Mi padre montó en cólera, llamó a Rafael ladrón y aprovechado, lo acusó de haber deshonrado deliberadamente a su hija para forzar un matrimonio ventajoso. Lo echó de la casa y le dijo que si alguna vez se acercaba a mí nuevamente, lo haría arrestar. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Soledad mientras continuaba su relato. Mi padre me encerró en mi habitación. Me dijo que encontraría una solución apropiada para mi situación. Durante semanas me mantuvo prácticamente prisionera mientras hacía arreglos para enviarme lejos, para ocultar mi vergüenza de la sociedad poblana. ¿Y qué pasó con Rafael?, preguntó don Ernesto suavemente. El rostro de Soledad se contrajo de dolor. Rafael intentó verme, vino a la casa varias veces, suplicando hablar conmigo, jurando que encontraríamos una manera de estar juntos. Pero mi padre lo rechazó cada vez, amenazándolo con la cárcel si no desistía. Y entonces, su voz se quebró completamente. Entonces, una noche, Rafael intentó entrar a la casa por el balcón de mi habitación. Mi padre lo escuchó. Hubo una confrontación. Rafael cayó desde el segundo piso. Don Ernesto cerró los ojos, anticipando el terrible final de la historia. Murió instantáneamente, susurró Soledad. El amor de mi vida, el padre de mi hijo, murió tratando de llegar a mí. Y mi padre convenció a las autoridades de que Rafael era un ladrón que había intentado entrar a robar. Ni siquiera reconoció públicamente que había sido el novio de su hija. Dios mío, murmuró don Ernesto, sintiendo el peso de semejante tragedia. Después de eso, mi padre actuó rápidamente. Me envió a un convento en las afueras de la ciudad, donde di a luz a mi hijo en secreto. Los planes de mi padre eran claros. Me obligaría a entregar al bebé a un orfanato, y después me forzaría a casarme con un viudo rico que estaba dispuesto a aceptarme a pesar de mi indiscreción, siempre y cuando nadie supiera jamás la verdad. Pero no lo hiciste, observó don Ernesto. No pude, respondió Soledad con fiereza en su voz. Cuando nació mi hijo, cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, supe que jamás podría entregarlo. Era todo lo que me quedaba de Rafael, la única evidencia de que nuestro amor había sido real. Así que escapé del convento con mi bebé de apenas 3 semanas. ¿Cómo sobreviviste? Las monjas que me habían ayudado durante el parto sentían compasión por mí. Una de ellas, la hermana Josefina, me dio algo de dinero y me ayudó a llegar a la Ciudad de México. Me dijo que aquí, en una ciudad tan grande, podría desaparecer, crear una nueva identidad, comenzar de nuevo. Así fue como María Soledad Montes de Oca se convirtió en Soledad Ramírez, una viuda humilde sin familia ni pasado. ¿Y tu hijo? ¿Dónde ha estado todos estos años? El rostro de Soledad se llenó de un dolor tan profundo que casi era físico. Esa fue la decisión más difícil de mi vida. Sabía que como mujer soltera y sin recursos, no podría mantenerlo conmigo y conseguir trabajo en una casa respetable. Así que le supliqué a la hermana Josefina que lo llevara a un orfanato administrado por la iglesia, pero uno donde pudiera visitarlo, donde pudiera saber que estaba siendo bien cuidado. ¿Y lo hizo? Sí. Mi hijo, a quien bauticé como Rafael en honor a su padre, creció en el orfanato de San Vicente de Paúl, aquí en la Ciudad de México. Durante todos estos años he ido a visitarlo cada vez que podía, siempre en secreto, siempre con el temor de que alguien descubriera la verdad. Le he enviado todo el dinero que he podido ahorrar. He tratado de asegurarme de que tuviera lo necesario, aunque nunca pude darle el amor de una madre presente todos los días. Don Ernesto sentía cómo su corazón se partía al imaginar el sufrimiento de Soledad, dividida entre su necesidad de trabajar para sobrevivir y su deseo de estar con su hijo. ¿Y ahora, qué es lo que ha puesto a tu hijo en peligro?
Soledad respiró profundamente antes de continuar con la parte más difícil de su historia. Rafael creció en el orfanato hasta los 14 años. Era un muchacho brillante, don Ernesto, tan inteligente como su padre. Aprendió a leer y escribir con facilidad, mostraba talento para las matemáticas y las ciencias. Los hermanos del orfanato decían que tenía un futuro prometedor. ¿Qué sucedió cuando cumplió 14? El orfanato no podía mantenerlo más allá de esa edad. Los muchachos debían salir a ganarse la vida. Rafael consiguió trabajo como asistente en una imprenta, y durante un tiempo las cosas parecían ir bien. Yo seguía visitándolo, seguía enviándole dinero para complementar su modesto salario. Pero entonces, la voz de Soledad se quebró nuevamente. Entonces, todo se desmoronó hace 6 meses. ¿Qué pasó hace 6 meses? La imprenta donde Rafael trabajaba también producía periódicos políticos, algunos de ellos críticos del gobierno. Una noche hubo una redada. Las autoridades irrumpieron en la imprenta buscando evidencia de actividades subversivas. Arrestaron a todos los que se encontraban allí, incluyendo a Rafael, que estaba trabajando tarde esa noche. Don Ernesto comenzaba a comprender la gravedad de la situación. En el México de Porfirio Díaz, la disidencia política era castigada con dureza implacable. Mi hijo es completamente inocente, continuó Soledad con desesperación en su voz. Él solo componía tipografía, ni siquiera leía los artículos que imprimía. Pero las autoridades necesitaban chivos expiatorios. El dueño de la imprenta tenía conexiones políticas que lo protegieron, pero los trabajadores humildes como Rafael, ellos no tenían a nadie que los defendiera. ¿Lo condenaron? Sí, fue juzgado junto con otros 3 trabajadores de la imprenta. El juicio fue un fraude completo. No les permitieron presentar defensa adecuada, los testigos en su favor fueron ignorados, y la sentencia estaba decidida antes de que el juicio siquiera comenzara. Rafael fue condenado a muerte por conspiración contra el Estado. Don Ernesto sintió una ola de indignación. Conocía bien cómo funcionaba la justicia en el México porfiriano, cómo los pobres y los sin nombre eran sacrificados para satisfacer las necesidades políticas de los poderosos. La ejecución estaba programada para diciembre del año pasado, continuó Soledad, pero entonces aparecieron ellos. ¿Ellos? Los abogados, escupió Soledad la palabra con amargura. O al menos eso es lo que dicen ser. Vinieron a verme hace 4 meses, diciendo que habían encontrado evidencia que podría exonerar a Rafael. Testimonios de testigos que probarían que él no tenía conocimiento del contenido político de los materiales que imprimía, documentos que demostrarían su inocencia. ¿Y qué querían a cambio? Dinero, por supuesto. Al principio me pidieron 500 pesos para comenzar el proceso de apelación. Vendí todo lo que tenía de valor, las pocas joyas que había logrado conservar de mi vida anterior, algunos pequeños ahorros que había acumulado durante años. Reuní 300 pesos y se los di, creyendo que era el principio de la salvación de mi hijo. Pero querían más, siempre querían más, respondió Soledad con amargura. Cada mes aparecen con nuevas excusas. Un juez que necesita ser convencido, un testigo que requiere compensación, documentos que deben ser procesados. He estado enviándoles cada centavo que he podido reunir, sacrificando todo, incluso, su voz se apagó y don Ernesto vio vergüenza cruzar su rostro. ¿Incluso qué, Soledad? Incluso he estado tomando pequeñas cantidades de dinero de los gastos de la casa, confesó con voz apenas audible. Nunca grandes sumas, nunca nada que pudiera perjudicarle a usted, don Ernesto. Solo unos cuantos pesos aquí y allá de las cuentas del mercado, del dinero para reparaciones menores. He estado robándole, don Ernesto, después de todo lo que usted ha hecho por mí. Las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba su confesión. He robado aproximadamente 200 pesos durante los últimos 4 meses. Cada vez que tomaba, aunque fuera un peso, me odiaba a mí misma, pero no sabía qué más hacer. Mi hijo va a morir si no consigo ese dinero. Y ¿y ahora te están pidiendo 2,000 pesos más?
terminó don Ernesto. Dicen que es la cantidad final, respondió Soledad. Que con esos 2,000 pesos podrán asegurar que la sentencia de Rafael sea conmutada, que en lugar de la ejecución recibirá prisión. Pero tiene que ser antes del 30 de marzo. Después de esa fecha, dicen que será demasiado tarde. Soledad levantó la vista hacia don Ernesto, su rostro mostrando la desesperación absoluta de una madre que ve cómo se escapa la última oportunidad de salvar a su hijo. Don Ernesto, yo sé que no tengo derecho a pedirle nada después de haberlo traicionado de esta manera. Sé que merezco ser despedida, incluso merezco ser entregada a las autoridades por ladrona. Pero le suplico que si hay alguna manera, cualquier manera en que pudiera prestarme esa cantidad, trabajaré el resto de mi vida para pagarle cada centavo. No me importa cuántos años me tome, no me importa si tengo que trabajar hasta el día de mi muerte, pero por favor, ayúdeme a salvar a mi hijo. Don Ernesto se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Soledad mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar. La historia era devastadora en su totalidad. Una joven enamorada que había perdido todo, un hijo que había crecido sin su madre, y ahora una ejecución inminente que amenazaba con completar la tragedia. Pero algo en la historia no le parecía correcto a don Ernesto. Durante sus décadas manejando negocios, había desarrollado un instinto para detectar estafas y engaños, y esta situación tenía todas las características de una extorsión elaborada diseñada para explotar la desesperación de una madre. Soledad, dijo finalmente, volviéndose para mirarla, ¿tienes alguna evidencia de que estos abogados realmente están haciendo algo por tu hijo? ¿Has visto documentos legales? ¿Has hablado con autoridades del tribunal? ¿Has verificado de alguna manera que esta apelación realmente existe? Soledad pareció desconcertada por la pregunta. Ellos me han mostrado papeles, documentos con sellos oficiales, papeles que podrías haber verificado tú misma. ¿Has ido personalmente al tribunal para confirmar que existe un proceso de apelación a nombre de Rafael Méndez? Yo, no, don Ernesto. Ellos me dijeron que sería peligroso para mí involucrarme directamente, que podría comprometer el caso, y además yo no sabría cómo navegar los tribunales, cómo verificar esa información. Exactamente, dijo don Ernesto, su voz tomando un tono más firme. Soledad, creo que has sido víctima de una estafa cruel. Estos hombres se han aprovechado de tu desesperación para extorsionarte sistemáticamente. El rostro de Soledad se descompuso. No puede ser. Ellos dijeron, me prometieron. ¿Y qué evidencia tienes de que tu hijo realmente está en la prisión que ellos mencionan? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste personalmente? Soledad se quedó en silencio, y don Ernesto supo que había dado en el clavo. No lo has visto desde el arresto, ¿verdad? Todo lo que sabes sobre su situación viene de lo que estos abogados te han dicho. Me dijeron que no podía visitarlo durante el proceso de apelación, susurró Soledad. Don Ernesto pudo ver cómo la horrible realización comenzaba a asentarse en su mente. Dijeron que cualquier contacto familiar podría ser usado en su contra. Soledad, escúchame muy cuidadosamente, dijo don Ernesto sentándose nuevamente frente a ella y tomando sus manos entre las suyas. Vamos a descubrir la verdad sobre la situación de tu hijo, pero no lo haremos dándole más dinero a esos estafadores. Lo haremos de la manera correcta. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que voy a usar mis contactos, mi influencia y sí, mi dinero, pero de manera inteligente. Mañana mismo viajaremos juntos a ver a mi abogado, don Alfonso Reyes. Él tiene conexiones en todos los niveles del sistema judicial. Si tu hijo realmente está en prisión, si realmente enfrenta una sentencia de muerte, don Alfonso podrá averiguarlo en cuestión de horas. Y si existe alguna posibilidad legal de ayudarlo, él sabrá exactamente cómo proceder. ¿Haría eso por mí?, preguntó Soledad con incredulidad. ¿Después de que le he robado? ¿Después de haberle mentido durante tantos años? Don Ernesto apretó suavemente sus manos. Soledad, tomaste pequeñas cantidades de dinero durante 4 meses porque estabas desesperada por salvar la vida de tu hijo. Eso no te convierte en una ladrona, te convierte en una madre. Y en cuanto a las mentiras sobre tu pasado, ¿qué otra opción tenías?
Si hubieras revelado la verdad hace 18 años, ¿crees que alguien te habría contratado? ¿Crees que habrías podido sobrevivir y mantener a tu hijo? Pero aún así nada, la interrumpió don Ernesto con firmeza. Durante 18 años has sido la empleada más leal, trabajadora y honesta que he tenido. Has cuidado de mi casa como si fuera la tuya propia. Has cuidado de mí durante los momentos más oscuros de mi vida. Y nunca, ni una sola vez, has fallado en tus responsabilidades. Los 200 pesos que tomaste representan menos de lo que gasté la semana pasada en un solo banquete de negocios. No voy a permitir que te destruyas por eso. Soledad comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Don Ernesto, no sé cómo agradecerle. No tienes que agradecerme nada, respondió don Ernesto, pero sí necesito que me prometas algo. A partir de ahora, no más secretos. Si tienes problemas, si necesitas ayuda, vienes directamente a mí. ¿Entendido? Sí, don Ernesto, se lo prometo. Bien, ahora quiero que vayas a descansar. Sé que no has dormido bien en meses. Mañana temprano comenzaremos a trabajar para resolver esta situación, pero necesitas estar fuerte, ¿de acuerdo? Soledad asintió, poniéndose de pie con dificultad. Antes de salir del salón, se volvió una última vez hacia don Ernesto. Don Ernesto, ¿por qué está haciendo esto por mí? Don Ernesto sonrió con tristeza. Porque cuando perdí a mi esposa y a mi hija, tú fuiste quien me mantuvo con vida. Me diste una razón para levantarme cada mañana, para seguir adelante. Eras la familia que me quedaba, aunque ninguno de los dos lo dijéramos en voz alta. ¿Cómo podría no hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarte ahora? Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Don Alfonso Reyes, el abogado de don Ernesto, utilizó todos sus contactos para investigar la situación real de Rafael Méndez, y tal como don Ernesto había sospechado, la verdad era muy diferente de lo que los estafadores le habían contado a Soledad. Rafael efectivamente había sido arrestado y condenado, pero su sentencia nunca había sido de muerte, sino de 5 años de prisión. Los supuestos abogados eran criminales que se especializaban en identificar familiares desesperados de prisioneros y extorsionarlos con falsas promesas de ayuda legal. Habían estado robándole sistemáticamente a Soledad, aprovechándose de su amor maternal y su ignorancia del sistema legal. Con la influencia de don Ernesto y la habilidad legal de don Alfonso, lograron demostrar que Rafael había sido meramente un empleado ignorante de las verdaderas actividades de la imprenta. En menos de 2 semanas, su sentencia fue reducida al tiempo ya cumplido y el joven de 20 años fue liberado. El día en que Soledad abrazó a su hijo por última vez en 6 meses sin tener que esconderse ni mentir, fue uno de los momentos más emotivos que don Ernesto había presenciado en toda su vida. Rafael, un joven inteligente de ojos tristes que se parecía tanto a su madre, lloró en los brazos de Soledad mientras ella le susurraba una y otra vez: «Ya pasó, mi amor, ya estás a salvo». Don Ernesto le ofreció a Rafael trabajo en su empresa minera, comenzando como asistente administrativo donde podría utilizar su educación y su inteligencia. Soledad fue promovida oficialmente administradora de la mansión con un salario que reflejaba la verdadera importancia de su rol. Y los estafadores que habían explotado su desesperación fueron arrestados y procesados. Pero lo más importante fue que don Ernesto recuperó algo que había perdido cuando murieron su esposa e hija, una familia. Rafael se convirtió en el hijo que nunca tuvo, y Soledad finalmente pudo ser la madre que siempre había querido ser, sin secretos ni vergüenza. Esta historia nos enseña que los secretos que cargamos por vergüenza a menudo pesan más que la verdad misma. Soledad sufrió durante 18 años porque temía ser juzgada, cuando en realidad su historia era de valentía extraordinaria, no de vergüenza. También nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en pesos ni en propiedades, sino en la capacidad de usar lo que tenemos para aliviar el sufrimiento de otros. Don Ernesto era millonario, pero su mayor riqueza fue su compasión. Ahora te pregunto, amigo que nos acompañas, ¿conoces a alguien que está cargando un secreto doloroso por miedo al juicio?
¿Has tenido la oportunidad de ser como don Ernesto, extendiendo la mano cuando alguien más la necesitaba? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leer tu historia o saber qué opinas sobre la decisión de don Ernesto. ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? ¿Crees que Soledad merecía ser perdonada por haber ocultado la verdad durante tantos años? Y si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al contarla, te pido dos cosas que no te costarán nada pero significarán mucho para este canal. Primero, dale like a este video. Ese simple gesto le dice a YouTube que este contenido vale la pena y ayuda a que más personas puedan encontrar estas historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Y segundo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana traigo nuevas historias del viejo oeste, relatos de honor, justicia y redención, que nos enseñan que la compasión siempre triunfa sobre el juicio, que el perdón es más poderoso que la venganza y que la verdadera nobleza se mide en cómo tratamos a los más vulnerables. Comparte este video con esa persona especial en tu vida que sabes que está pasando por un momento difícil, que tal vez está guardando un secreto doloroso, que necesita escuchar que todos merecemos compasión y una segunda oportunidad. Porque al final del día, como nos enseñó don Ernesto Cabrera, todos somos más ricos cuando usamos lo que tenemos para levantar a quien ha caído. La verdadera fortuna no está en el banco, está en el corazón que se abre para ayudar sin juzgar. Nos vemos en la próxima historia, amigos. Hasta entonces recuerden, nunca sabemos las batallas silenciosas que otros están peleando. Un poco de compasión puede cambiar una vida entera. Que Dios los bendiga a todos.